nuestro hermano Esteban. Hermano Esteban, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Es un honor que puedo estar con ustedes esta noche compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Nosotros somos cristianos y siendo cristianos somos siervos de un propósito más grande que nosotros mismos. La Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículo 11. En Efesios capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aprendemos que Dios tiene un propósito eterno. ¿Qué quiere decir? Dios tiene un plan, Dios tiene una meta. Y este propósito es algo que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Dios ha tenido este propósito cuando dijo, sea la luz. Entonces, también aprendemos que Jesús es la persona quien lleva a cabo el propósito eterno de Dios. Jesús es esencial en cuanto al cumplimiento del plan de Dios. Entonces, Dios habla acerca de este propósito cuando llamó a Abraham. Dios dijo a Abraham que estoy dándole una nación o una tierra. También dijo que voy a hacer de sus descendientes una nación grande. Pero Dios dijo en Génesis capítulo 12, versículo 3. En Génesis capítulo 12, versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el propósito eterno de Dios. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Y esta bendición es el perdón de los pecados. Esta bendición es reconciliación para con Dios. Esta bendición es la vida eterna. Esta bendición es la salvación que tenemos por medio de Jesús. Pero Dios dijo, y Abraham entendió que su elección y la nación de Israel fue hecho para que sean siervos de un propósito más grande que sí mismo. Abraham entendió que él fue seleccionado por Dios para que sirva a un propósito más grande que sí mismo. Y la nación de Israel, todos los descendientes de Abraham fueron escogidos por Dios, porque Dios está obrando por medio de este pueblo para cumplir con su propósito eterno. La Biblia dice en Génesis 22, versículo 18, en Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios dice en tu simiente. ¿Qué quiere decir? Un descendiente de Abraham. Jesús es el hijo de Abraham. Jesús es la simiente de Abraham. Jesús es el descendiente de Abraham, por la cual Dios está obrando para bendecir todas las familias de la tierra. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16. En Gálatas capítulo 3, 16. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, el cumplimiento de la profecía. Y Jesús es el Cristo. Y Jesús dice en Juan 8:56, en Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Abraham sabía que el Cristo vendría por medio de su descendencia. Y Abraham tenía ganas de ver el día de Cristo. Abraham estaba lleno de gozo, sabiendo que por medio de su
de sus descendientes vendría el Cristo, quien será el Salvador del mundo. Entonces, Abraham entendió que era siervo de un propósito más grande que sí mismo. También Isaac, Jacob y José entendieron que Dios tiene un plan que es más grande que sus circunstancias en el momento. Entendieron que eran siervos de un plan más grande que sí mismo. Entendieron que algún día vendría el Cristo, el Salvador del mundo, y todos ellos tenían ganas para ver el día de la venida del Cristo. También los padres de Moisés entendieron que eran siervos de un propósito más grande que sí mismo. La Biblia dice que por fe le escondieron a Moisés por 3 meses. Tiene que ser por fe cuando ellos han oído la palabra de Dios, aprendiendo que Moisés sería un libertador de los israelitas de Egipto y que Dios tiene un plan y Moisés es un hombre importante en cuanto al cumplimiento del plan de Dios. ¿Qué entendió Moisés? Que abran sus Biblias, por favor, a Hechos, capítulo 7, versículo 23. Hechos, capítulo 7, versículo 23. Hechos 7, 23, la Biblia dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés ha vivido 40 años en el palacio real en Egipto, pero le vino a su corazón. ¿Qué quiere decir la frase? Le vino al corazón. Yo creo que estamos hablando de algo dirigido por Dios. No es por casualidad que Moisés tomó la decisión de irse donde los israelitas para ver cómo están viviendo los israelitas, sino que algo vino a su corazón. Yo creo que fue algo dirigido por Dios. Dios está obrando por medio de Moisés. Entonces, Moisés fue guiado por Dios. Y Moisés no es ignorante de su linaje familiar, porque aquí en versículo 23, Moisés fue a visitar a sus hermanos, fue a visitar a los israelitas, pero Moisés sabe que estos israelitas eran hermanos suyos. Moisés sabe que Moisés mismo es israelita y no es egipcio. Entonces, mire lo que dice Hechos capítulo 7, versículos 24 y 25. Hechos 7, 24 y 25. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Moisés sabe que sería libertador de los israelitas. Y Moisés sabe esto 40 años antes de su llamada. Moisés sabe 40 años antes de que vio la zarza ardiente que sería el libertador de los israelitas. ¿Cómo sabía Moisés esto? Yo creo que Dios comunicó en alguna forma a los padres de Moisés. Y lo que hicieron los padres de Moisés es algo que hicieron por fe. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que oyeron la palabra de Dios.
para que vivían por fe. En cuanto a esconder a su hijo Moisés y en cuanto a hacer el arquía en la cual fue salvado Moisés de la muerte, están viviendo por fe porque han oído un mensaje de Dios. Yo creo que cuando Moisés fue criado en la casa de sus padres, ¿por cuánto tiempo fue criado en la casa de sus padres? Yo no sé, pero en culturas antiguas, en esos tiempos, es posible que estuvo Moisés 3 años en la casa o hasta 7 años en la casa. Pero durante este tiempo, los padres comunicaron a Moisés la información de Dios. Cuando Moisés tiene 40 años, Moisés sabe que sería libertador de los israelitas. Entonces, Moisés entendió que era siervo de un propósito más grande que sí mismo. Mire lo que dice Hechos 7:22. Hechos 7, versículo 22. La Biblia dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés crecía en el palacio real de Egipto, viviendo la vida de un príncipe de Egipto. Moisés recibió una educación. Yo creo que fue la educación mejor que estuvo dado en todo el mundo. Moisés es un hombre inteligente y un hombre educado. Y dice aquí en versículo 22 que era poderoso en sus palabras. Moisés aprendió cómo hablar y era un orador bueno. Yo sé que esta frase contradice lo que Moisés va a decir 40 años después, cuando Dios iba a llamarle en el servicio, cuando Moisés dijo que yo no puedo hablar bien, pero aquí en esos días, en su juventud, habló poderosamente, que supo cómo comunicarse bien y que supo cómo promocionar o cómo explicar un plan que puede convencer aún a los que estuvieron contra Moisés. O quizás cuando la Biblia dice que era hombre de palabras poderosas, quizás está hablando de la autoridad de Moisés. Porque Moisés es el príncipe de Egipto. Es tiene autoridad cuando habla. Que cuando habla Moisés, está hablando palabras que fueron obedecidos, como si fuera Moisés un rey. También dice que Moisés era poderoso en obras. Yo creo que Moisés era un hombre fuerte y poderoso. Quizás estaba Moisés un guerrero, o quizás estaba Moisés un atleta. Pero Moisés es un hombre que ha probado a sí mismo físicamente, luchando o cazando o compitiendo en programas diferentes, en los deportes, en lo que sea. Pero Moisés es un hombre poderoso en obras. Moisés vivía una vida privilegiada, disfrutando de todo el lujo del mundo. Moisés comía la comida mejor de todo el mundo. Moisés tenía todo el dinero que un hombre puede desear. Moisés disfrutó de los placeres y de las diversiones que el hombre común no puede tener. Moisés tenía oportunidades que el hombre común no tiene. Entonces,
Mire lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 11. Que abran sus Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 2, versículo 11. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Y la Biblia dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Vemos aquí que Moisés no tiene ningún crisis de identidad. Moisés sabe quién es y Moisés sabe dónde pertenece. Porque 2 veces aquí en versículo 11 habla de sus hermanos. Sus hermanos. Moisés sabe que los israelitas son hermanos suyos. Entonces, Moisés sabe que tiene que identificarse con los israelitas, porque los israelitas son el pueblo de Dios. Vio Moisés al sufrimiento de los israelitas y Moisés tuvo que tomar una decisión. En ese momento, Moisés puede seguir viviendo una vida privilegiada o puede identificarse completamente con los israelitas, sus hermanos, el pueblo de Jehová. Y Moisés tomó su decisión. Mire lo que dice el versículo 12. Éxodo capítulo 2, versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí vemos que Moisés no pudo soportar la injusticia. La injusticia que vio, que Moisés tenía el corazón de un libertador, que Moisés tenía ganas de hacer algo para ayudar a los que están sufriendo injustamente. Entonces, yo creo que cuando Moisés vio el sufrimiento de su hermano, Moisés respondió con el corazón de Dios. Porque mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. La Biblia dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Yo creo que como Dios, Moisés vio el sufrimiento de su pueblo y puede decir, yo he visto la aflicción de mi pueblo y yo he venido para librar mi pueblo de esta injusticia. Moisés ya sabía que sería el libertador de Israel. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés mató a este egipcio. Cuando Moisés mató a este egipcio, yo creo que Moisés no está obedeciendo la palabra de Dios, no está portándose como Dios quiere que se porte. Vemos aquí que Moisés tiene el corazón de un libertador, pero está obrando más allá del plan de Dios. Moisés está corriendo delante de Dios. Entonces, lo que hizo Moisés cuando mató a este egipcio fue un pecado. Y Moisés sabía que fue un pecado, porque la Biblia dice que miró a todas partes
¿Por qué miró Moisés a todas partes? Porque sabía lo que iba a hacer sería un crimen, sería algo malo. Y después de que mató a este egipcio, la Biblia dice, lo escondió en la arena. Lo escondió. Entonces, Moisés está obrando prematuramente. Moisés está obrando como Abraham. Cuando Abraham tuvo una relación con Agar y engendró a un hijo con Agar. Este no fue el plan de Dios, sino que Abraham estaba obrando fuera del plan de Dios. También Moisés en este momento está obrando fuera del plan de Dios. Entonces, Moisés mató a este egipcio y lo escondió en la arena. Un egipcio desapareció. Un hombre no volvió a la casa esa noche. Yo puedo imaginar la esposa de este egipcio preocupada. ¿Dónde está mi esposo? ¿Por qué no volvió a la casa? Llamando puertas. ¿Alguien sabe dónde está mi esposo? ¿Dónde se fue? Ella está preocupada por su esposo. Y la cosa es que los egipcios tienen leyes. Los egipcios tienen policía. Los egipcios tienen personas investigando el desaparecer de este hombre egipcio. Quizás ocurrió un crimen. Los egipcios están investigando, preguntando lo que pasó, buscando testigos oculares. Entonces, mire lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 13 hasta 15. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés fue rechazado por sus propios hermanos y llegó a ser un hombre buscado por la ley. Cuando Moisés se identificó con el pueblo de Dios, Moisés perdió su vida privilegiada. Moisés perdió todo el lujo de Egipto. Moisés perdió todo su poder y toda su autoridad. ¿Para qué? Para sufrir. Para sufrir con el pueblo de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11. Que abran sus Biblias, por favor, a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. La Biblia dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés está rechazando la oportunidad de llegar a ser el Faraón mismo. Moisés pudiera sido el hombre más poderoso de todo el mundo, reinando sobre el reino más poderoso de todo el mundo. Y Moisés tomó la decisión de identificarse con los esclavos, que llegar a ser un hombre poderoso políticamente, físicamente,
en este mundo. Y la Biblia dice en versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando Moisés rechazó el reino egipcio, estaba escogiendo sufrir, ser maltratado. ¿Quién tomaría una decisión así? ¿Rechazar el reino más poderoso del mundo para ser maltratado con los esclavos de Egipto? ¿Por qué tomó Moisés esta decisión? La Biblia dice, escogiendo, en versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés tomó esta decisión sabiendo que este pueblo es el pueblo de Jehová. Es la relación que el pueblo tiene para con Dios. La cosa importante en la mente de Moisés. Yo puedo ser un egipcio reinando sobre este mundo, o yo puedo ser un hijo de Jehová. Y Moisés escogió ser hijo de Dios, pueblo de Jehová. Aunque siendo pueblo de Jehová significa ser maltratado con el pueblo de Dios. Versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí vemos un contraste entre el pueblo de Dios y los pecados. Moisés tiene que tomar una decisión. Moisés puede identificarse con el pueblo de Dios o puede disfrutar de los pecados. Pero no puede tener los dos a la vez. Porque ser el pueblo de Dios significa vivir una vida santa, apartado de los pecados del mundo. La Biblia dice en Santiago 1:27 que el pueblo de Dios tiene que guardarse sin la mancha del mundo. Moisés escogió vivir una vida santa, identificándose con el pueblo de Dios, en lugar de vivir una vida llena de los pecados. Y dice el versículo 25 que el placer de los pecados es temporal. Es temporal. Tenemos que entender que el placer que recibimos por el pecado es temporal. No permanece para siempre. La Biblia dice en Job, capítulo 20, versículo 5. En Job, capítulo 20, versículo 5. Que la alegría de los malos es breve. Y el gozo del impío por un momento. David pecó en el asunto con Betsabé. Y el placer que David recibió por medio de este pecado pasó rápidamente. Pero las consecuencias duraron el resto de su vida. Y David dijo en Salmo 51, versículo 3, mi pecado está siempre delante de mí. David tuvo que sufrir mucho por el resto de su vida, por un momento de placeres pecaminosos. Entonces, sabiendo que los pecados son temporales, Moisés tomó la buena decisión. Mire lo que dice Hebreos 11:26. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés dejó una vida privilegiada para sufrir con Cristo o para sufrir por Cristo, para sufrir con el pueblo de Dios y para sufrir el vituperio de Cristo. ¿Sabía Moisés acerca del Cristo venidero? Yo creo que sí. Yo creo que Abraham entendió que un descendiente venidero será el Cristo, el Salvador del mundo. Y Abraham tenía ganas, regocijó para ver el día del Cristo. Isaac, Jacob, los padres de Moisés y Moisés también sabían que eran siervos de un plan más grande que sí mismo, que Dios está obrando por medio de los israelitas para cumplir con su propósito eterno. Yo creo que Moisés sabía que algún día vendría el Cristo para bendecir todas las familias de la tierra. Moisés sabía que sería el libertador de Israel. Los israelitas tienen que ser libertados de esclavitud egipcio. Pero Moisés entendió que esta liberación de esclavitud egipcio sirve un plan más grande que sí mismo. Que nosotros somos siervos del gran plan de Dios. Cuando Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios, escogió sufrir el vituperio de Cristo, sabiendo que las bendiciones de Cristo son mayores riquezas del oro egipcio. Las riquezas físicas son como los pecados del mundo, son temporales. La Biblia dice en Mateo 6, 19 hasta 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Moisés rechazó el tesoro egipcio porque estaba buscando un tesoro celestial. Moisés dio su corazón completamente al servicio de Jehová, cambiando las riquezas físicas por el vituperio de Cristo. La Biblia dice en Salmo 69, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. ¿Por qué me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí? Cuando una persona tiene celo por la casa de Dios, también sufrirá por el vituperio de los enemigos de Dios. La Biblia dice en Hechos 5, 41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pablo dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 17, en Gálatas 6:17, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo ha sufrido mucho por predicar el evangelio de Jesús y tenía en su cuerpo las cicatrices para probar que ha sufrido mucho por Cristo. La Biblia dice en 1 de Pedro,
capítulo 4, versículo 14. Primero de Pedro 4, 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando nosotros dejamos las cosas del mundo, escogiendo sufrir el vituperio de Cristo, somos bienaventurados y Cristo es glorificado. Entonces, miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 12 a 14. Hebreos capítulo 13, versículos 12 a 14. Hebreos 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Vale la pena sufrir el vituperio de Cristo, porque sabemos que por medio de Jesús tenemos una ciudad celestial. Tenemos una herencia celestial. Miren lo que dice Hebreos 11, 26. Hebreos 11, versículo 26. Hebreos 11, 26, la Biblia dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés escogió recibir un galardón eterno. Escogió recibir un galardón espiritual. Escogió recibir un galardón celestial. Moisés buscaba este galardón eterno y dejó el reino egipcio para entrar en el reino de los cielos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Moisés tenía certeza y convicción en el hecho de que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, Moisés es un héroe de la fe, porque dejó el reino egipcio por el reino celestial, confiando en Dios por ser galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que tomar una decisión hoy día. ¿Podemos buscar las cosas de este mundo o podemos buscar las cosas de Dios? Que vivamos por fe, poniendo nuestro esfuerzo en la obra de Dios, engrandeciendo el reino de Dios, sabiendo que somos siervos de un propósito más grande que nosotros mismos. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos muchas gracias a Dios por este tema tan importante acerca de Moisés y de lo que él hizo y lo que nosotros debemos hacer. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por Moisés y su trabajo, por todo lo que tú hiciste a través de él, oh Padre, y el entendimiento que le diste y las decisiones que tomó, porque tenía la mira puesta en el galardón.
Ayúdanos a nosotros también, oh Padre, a renunciar a los deleites temporales de este mundo y a vivir como Él vivió, Padre Santo. Pero ayúdanos a aceptar también el vituperio, Padre Celestial, que no nos parezca extraño. Pues también el apóstol Pablo escribió que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ayúdanos a entender, oh Padre Santo. En el nombre de Cristo, gracias por este estudio que estamos haciendo acerca de estos héroes de la fe, oh Dios. Gracias por ellos y gracias por los hermanos que nos han venido predicando y enseñando y gracias por los aquí hermanos escuchando y hermanas. Edifícanos, oh Padre. La gloria sea para ti y para nosotros la edificación y el crecimiento para llegar a la madurez y a un pleno conocimiento de tu voluntad. En el nombre de Cristo te alabamos y agradecemos. Amén.